Hoy vamos a hablar de la cruz y la adoración. Todo este mes hemos venido aprendiendo sobre la cruz, recordando lo que nuestro Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. El impresionante amor tan grande e inmenso que tuvo por usted y por mí, lo llevó a la muerte de cruz. Lo llevó a dejar todo por usted y por mí. Y vamos a seguir estudiando este tema. Y vamos a leer en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 13 y 14. Dice: es cierto que la sangre de los chivos y de los toros y las cenizas de las novillas se esparcían sobre los que no estaban limpios y los limpiaba por fuera. El 14 dice: pero la sangre de Cristo puede hacer muchísimo más. Se ofreció a Dios como un sacrificio perfecto por el Espíritu eterno. Su sangre purifica nuestra conciencia del mal que hemos hecho, para que así podamos adorar al Dios viviente. Si no hubiese muerto en la cruz, nosotros no hubiésemos podido entrar libremente y adorar al Padre. La adoración va ligada a la cruz. No podemos desligar la cruz de nuestra adoración, porque si no, nuestra adoración no tendría sentido. Desde la antigüedad, desde el principio, desde nuestros antepasados, Abraham, Moisés, Isaac, Dios estipuló que para poder llegar ante su presencia debía haber derramamiento de sangre, debía haber un sacrificio. Y en el tabernáculo de Moisés, hoy quiero hablar un poquito de esto que acontecía en la antigüedad. Y era que había un atrio donde sacrificaban animales, había derramamiento de sangre. En el lugar santo llegaban los sacerdotes y en el lugar santísimo el sumo sacerdote. Ustedes dirán, bueno, estamos hablando de atrio, lugar santo, lugar santísimo. Esto era el tabernáculo donde se reunían y podían adorar. Pero no podía entrar todo el mundo a ese tabernáculo. Solamente entraban los sacerdotes y el sumo sacerdote. Y para que eso pudiera darse, para que ellos pudieran entrar, tenía que haber un proceso que el mismo Dios había estipulado para cada uno de ellos. Entonces no podríamos hablar del sacrificio en la cruz sin antes mirar atrás todo lo que los sacerdotes tuvieron que hacer para poder entrar a la presencia de Dios. No era fácil. Había que esperar un año para que llegaran, para poder llevar una ofrenda delante de los sacerdotes y que los sacerdotes pudieran ofrecerlo delante de Dios. Nosotros no teníamos libre acceso a la presencia de Dios. Debía haber un mediador. No podíamos entrar en ese entonces. El pueblo de Israel, por aquí tenía un esquema de algo más o menos cómo estaba construido el tabernáculo, y era que alrededor del tabernáculo habían muchas estacas que tenían como especie de mantos, telas, y esto rodeaba todo el tabernáculo. En la parte de acá estaba en la parte inferior estaba la puerta, y había lo que les hablaba ahorita al principio del atrio, donde se ofrecían los sacrificios. En el atrio estaba el altar de sacrificio, donde los sacerdotes cogían el animalito y empezaban a degollarlo, a matar, y había el derramamiento de sangre. Usted se puede imaginar, había más de 2000 judíos. Esos sacerdotes todo el día, dele y degolle y ensúciese de sangre. Y me imagino en esos momentos, hablaba con mi esposo, compartía, yo decía, bueno, esta gente para adorar, nosotros hoy podemos llegar aquí y levantamos las manos en un lugar limpio, en un lugar bien bonito, y adoramos y cantamos, qué canciones bonitas, pero ellos en ese tiempo, el Señor y el poco de sangre encima, es mi pastor.
Ustedes se pueden imaginar, recreen en su mente todo ese momento y todo lo que debía hacerse para poder llegar ante la presencia de Dios. El poco gente, el poco animales, los llevaban vivos. Ustedes se pueden imaginar la caravana de animales, se cagaba el burro, se cagaba el chivo, la paloma y el poco de animales bramando. O sea, ahora la tenemos fácil. Pero antes, para entrar a la adoración, luego de que ellos hacían todo este sacrificio, pasaban algo, era como un recipiente de bronce donde se llamaba basa, y ahí ellos debían lavarse las manos y debían lavarse los pies para poder entrar al lugar santo. Entraban al lugar santo, ahí estaba el candelero que debía permanecer encendido siempre. Estaba la mesa de preposición donde estaban los panes y estaba el altar del incienso donde se hacía el ritual de quemar ofrendas, de quemar incienso, mirra, lo que la Biblia habla para aromatizar ese ambiente. O sea, aromatizaban después de todo el desastre que había. Y eso es el lugar santo, y el lugar santísimo estaba separado por el velo. Hasta ahí llegaban los sacerdotes. De allí en adelante, cruzar el velo nada más lo podría hacer una sola persona, y era el sumo sacerdote. Pero para poder cruzar a ese lugar tenía que tener unas vestiduras con especificaciones por el mismo Dios. Era un manto, alrededor tenía unas campanitas que le permitía a los sacerdotes escuchar si el sumo sacerdote aún seguía con vida. Porque si llegaban si el sumo sacerdote entraba para que Cristo perdonara, para que Dios perdonara los pecados, y entraba de una manera que no estaba bien delante de Dios, ahí mismo quedaba. Yo le decía a mi esposo, como una palomita caía ahí adentro, muerto. Entonces, imagínense ustedes, si el sumo sacerdote corría ese riesgo, los sacerdotes no se iban a atrever a entrar. ¿Quién se atrevía a entrar al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios? Nadie. Entonces él debía tener una cuerda aquí amarrada, larga, para que si llegaba a suceder, en dado caso de que sucediera, los sacerdotes, cuando no escuchaban la campanita, jalaban porque ya venía muerto. Todo ese proceso debía hacerse en la antigüedad. Pero hoy nosotros tenemos la garantía de que nuestro Señor Jesucristo se inmoló, fue el Cordero inmolado en la cruz del Calvario, para que usted y yo hoy tuviéramos libre acceso a su presencia. Para que usted y yo tuviéramos libre acceso a su presencia. Hebreos 9 dice, 9:20, Moisés dijo, esta es la sangre que confirma el pacto que Dios les manda a obedecer. Igualmente Moisés roció la sangre sobre la carpa sagrada y sobre todo lo que se utilizaba para la adoración. O sea que cada uno de esos símbolos que habían en ese lugar era una forma de adorar a Dios. Esa era la manera como ellos podían adorar a Dios. Hoy podemos entrar libremente ante el trono de la gracia por la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso nos ha permitido entrar ante la presencia de Dios. El 14 dice, pero la sangre de Cristo puede hacer muchísimo más que lo que podía hacer cada uno de esos animales. Ellos cada año debían llevar un animal ante el sacerdote. Debía haber cada año un derramamiento de sangre. Cristo lo hizo una sola vez, y por eso hoy podemos tener libre acceso a su presencia, y hoy hemos podido recibir salvación. Amén. Y dice, se ofreció a Dios como un sacrificio perfecto por el Espíritu eterno. Su sangre purifica nuestra conciencia del mal que hemos hecho, para que así podamos adorar al Dios viviente. Nosotros venimos de una simiente pecadora, y Dios es santo, tan santo, que nosotros no podríamos entrar si Cristo no hubiese hecho el sacrificio. Si Cristo no hubiese entrado y pagar el precio por nosotros, nosotros hoy no pudiéramos entrar ante su presencia. Usted hoy no se pudiera dirigir a Dios como lo puede hacer, levantarse de mañana y decir, gracias Dios mío, por este día, gracias Señor, porque hoy me puedo levantar, porque hoy puedo ver a mis hijos en paz, en bien y en sanidad.
No se nos puede olvidar que en nuestra adoración debe haber un mediador entre Dios y los hombres. Mi adoración debe tener incluida la cruz, la cual es el símbolo del sacrificio de Cristo. Nosotros no podemos llegar a adorar al Padre si no recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Eso debe estar presente todos los días de nuestra vida. Ese es el recordatorio para nuestro ser. Ese es el recordatorio de que hoy tenemos salvación y vida eterna, de que hoy somos limpios de pecado, de que hoy somos curados por medio de ese sacrificio. Sin ese sacrificio no podríamos entrar a adorar al Padre. Siempre debe haber un mediador entre nuestra adoración. Y si nosotros separamos la cruz de la adoración, entonces nuestra adoración no podría ser genuina delante de Él. De nada sirve que cantemos canciones bonitas. De nada sirve que adoremos a Dios si nuestro Señor Jesucristo no está presente en medio de nuestra adoración. Él debe ser el centro de nuestra adoración. Cuando estudiaba esta palabra, le decía al Señor, revélate a mi vida, porque muchas veces usted ve a muchos cantantes y a muchos músicos, e incluso nosotros en nuestra vida diaria, se nos olvida quién ha permitido que usted y yo sigamos con vida, quién ha permitido que usted y yo pueda entrar libremente a la presencia de Dios. No se nos puede olvidar que nuestro Señor Jesús hizo todo para que usted y yo pudiéramos entrar ante el Padre. No se nos puede olvidar cada derramamiento de sangre. Eso siempre debe estar presente en nuestra mente, en nuestra conciencia, en nuestro corazón. Que nuestro Señor Jesucristo lo dio todo por usted y por mí. ¿Qué produce en nosotros la adoración que tiene incluida la cruz? ¿Qué puede producir en nosotros esa adoración? Primero, adoración más la cruz igual arrepentimiento. Sin esa muerte, Él fue el primero que nos dio el ejemplo cuando vino aquí a la tierra y nos puso el ejemplo de que todos los días debíamos arrepentirnos para poder tener libre acceso ante Dios. No se trata de cargos de conciencia, porque muchas veces tenemos en nuestra mente el cargo de conciencia, ay, me porté mal. No, no es eso. Aún los que están afuera y no conocen de Dios tienen eso. Se trata de conocer realmente, de que la cruz sea revelada a nuestro corazón. Se trata de eso. Dice primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El arrepentimiento va mucho más allá. Judas, cuando después que entregó al Señor Jesús, no tuvo un arrepentimiento, tuvo un cargo de conciencia, tuvo remordimiento, y el remordimiento lo llevó a la muerte, lo llevó al suicidio. No se trata de que estemos todo el tiempo trayendo la culpa, se trata de llegar delante del trono de la gracia y confesar nuestros pecados delante del Padre y saber que ahí está Jesús para redimir nuestra vida, para redimir nuestra alma. De eso se trata, ¿no? Todo esto, de eso se trata el sacrificio en la cruz del Calvario, porque si no se tratara de eso, entonces ¿para qué nuestro Señor murió en la cruz? Si no es para que nosotros pudiéramos arrepentirnos y tener a nuestro Señor Jesús allí siempre como nuestro abogado. Adoración más la cruz debe producir en mí obediencia. Debe producir en usted obediencia. El mismo Señor Jesús fue obediente hasta la muerte. Aún sabiendo que iba a padecer, aún sabiendo todo lo que le esperaba. Dice la palabra que horas antes de que llegara ese momento, estuvo ante la presencia de Dios y le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Fue obediente. Él no escatimó. Dice Filipenses 2, versículo 8,
y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El sacrificio, nuestra adoración, incluida con la cruz allí, debe traer, producir en nuestros corazones obediencia. Ser obedientes a su palabra, ser obediente a cada una de las cosas que Él ha estipulado allí en su palabra. Amén. Adoración más la cruz debe producir en nosotros humildad. Debe producir esa humildad que nuestro Señor Jesucristo reflejó, que dejó todo por nosotros. Dejó todo por nosotros. Filipenses 2:6 dice, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. A veces nosotros somos tan arrogantes que creemos que todo nos lo merecemos. Y el mismo Jesús, Dios Padre e Hijo, ellos decidieron dejar todo para venir a este lugar, no con privilegios. ¿Usted cree que Dios no hubiese tenido el poder para traer a Jesús en una familia adinerada, en una familia de reyes donde lo tuviera todo? Porque era el Hijo de Dios, el Ser Supremo, el Dios Todopoderoso. Y no, lo trajo a nacer en las condiciones más deplorables para enseñarnos que el dinero, las posesiones, no nos llevarían jamás a la salvación. Eso es algo secundario. El Señor con su humildad nos está enseñando, nos está incentivando día a día a través de su palabra a que seamos mansos, humildes, así como Él lo fue. Adoración más la cruz debe producir en nosotros amor. Amor por el prójimo. Amor por nuestros familiares. Sabes, a veces somos tan egoístas y creemos que porque ya nosotros conocemos a Dios se nos olvida que hay gente que también necesita de una palabra de parte de Dios, que también necesita del amor de Cristo, también necesita que esta verdad sea revelada a su corazón. Y venimos a la iglesia y nos conformamos con venir, servir, estar aquí, venir un domingo, venir un miércoles en la mañana. Pero ¿qué hay de la gente que está allá afuera a nuestro alrededor que aún no conocen a Dios? Que aún no ha sido revelada la verdad a su corazón, que aún hay una venda en sus ojos. ¿Qué hay de esas personas? El amor de Dios debe ser revelado en nuestras vidas para que nosotros podamos levantarnos a diario y decir, Señor, esa persona que está ahí al lado no necesita de ti. Dame una palabra para esa persona. Ayúdame a compartir tu palabra con ellos. Tal vez a veces nos da pena, a veces nos da miedo sentirnos rechazados. A veces nos da miedo sentir que la persona que está ahí nos va a rechazar porque le vamos a hablar de Dios o porque le vamos a hablar de Cristo. Pero es allí donde mostramos el amor de Cristo en nuestra vida. Es allí donde demostramos, Señor, porque te amo y porque quiero que tu muerte no sea en vano, entonces yo voy a hacer algo por eso. Y entonces yo voy y hablo de tu amor, entonces yo voy y hablo de tu verdad, entonces yo voy y predico que tú eres real, que tú eres un Dios que existe, que tú eres un Dios que no moriste en la cruz del Calvario, que no es un mito el hecho de que hayas muerto en la cruz del Calvario, que es algo real, que nosotros hemos podido experimentar tu presencia, que nosotros hemos podido sentirte en cada paso que damos. Que no se nos olvide el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, porque es nuestro método de poder agradecer a Dios. Es nuestro medio para nosotros poder llegar delante de Él. Efesios 5:2 dice, vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Como aroma agradable a Dios. Así
se ofreció nuestro Dios. Así nos amó. Fue tan grande su amor para con nosotros que mostró su amor entregando todo, sin reserva y sin condiciones, como dice la canción. Adoración más la cruz debe producir en nosotros agradecimiento. Agradecimiento total por lo que Él ha hecho por nosotros. Segunda de Corintios 9 dice, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. ¿Sabe? Todo lo que usted tiene hoy, todo lo que somos, ha sido por su gracia y por su misericordia. Y nosotros debemos estar todos los días de nuestra vida agradecidos. Usted sabe, lo que nosotros tenemos y adquirimos, todo es de Él. Nada nos pertenece. Pero Él nos da de su gracia y de su amor todos los días para que nosotros podamos gozar de ellos. ¿Cómo podemos ser agradecidos con nuestro Dios? Lo que nosotros tenemos es una muestra de adoración a Dios. Cuando nosotros diezmamos o cuando nosotros ofrendamos, cuando nosotros venimos a este lugar y traemos a nuestra familia, cuando nosotros traemos y hablamos a los que están a nuestro alrededor, estamos mostrando agradecimiento ante el Padre. Estamos mostrando agradecimiento ante el Hijo. Somos una muestra de amor de Dios. Su vida misma es una muestra de amor. Porque si Dios quisiera, hoy mismo, tum, tum, y nos morimos. Y ya, se acabó la vida. Se acabó todo aquí en esta tierra. Pero Él ha venido a traernos vida y vida en abundancia. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor por eso? Como agradecimiento hacia nuestras vidas. Y por último, adoración más la cruz debe producir amor por su palabra. Debe producir amor por su palabra. El Salmo 119 dice, 164, y versículo 164 dice, 7 veces al día te alabo, porque tus juicios son siempre justos. Los que aman tu ley viven en completa paz, porque saben que no tropezarán. Y el 169 dice, Señor, escucha mi clamor, dame entendimiento conforme a tu palabra. Todavía ahí en los salmos, los que estaban ahí no habían visto el sacrificio en la cruz del Calvario, pero su palabra había sido revelada al corazón de ellos. ¿Y quién es la palabra de Dios? ¿Quién es la palabra? Juan 1 dice, la palabra, la luz verdadera, la que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. ¿Quién vino a este mundo? Cristo. Esa era la palabra. Estos hombres, a pesar de que no se había revelado la cruz en ese momento, la palabra del Señor había sido revelada a su corazón. Ya Cristo había sido revelado a su corazón. No podemos separar la adoración de la palabra de Dios. No podemos separarla. Hoy en día hay mucha gente que se ha concentrado en canciones bonitas, en cantar, en qué lindo, ¿verdad? Cuando llegamos aquí y escuchamos una canción y se nos mueven las emociones y cantamos bonito. Pero qué bonito es cuando la palabra de Dios se revela a nuestro corazón. Allí sabemos el verdadero significado de la adoración. La adoración no es canciones bonitas. La adoración va mucho más allá. La adoración se refleja en la vida misma del ser humano. Cuando usted y yo entendemos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, entonces la adoración es genuina delante de Él. Porque no podemos separar el acto más grande de amor que hubo en la cruz del Calvario, que fue su muerte, para hoy darnos vida y vida en abundancia, para hoy darnos salvación.
para hoy tener en nuestra conciencia que el día que partamos de esta tierra, iremos delante de su presencia y podremos estar con Él. Amén.